Hola, hola, ¿qué tal? Amigos y amigas, ¿cómo están? Me da mucho gusto encontrarnos nuevamente y deseo que estén pasándola muy, muy bien. Que hayan tenido chance también de ver los videos anteriores, porque el tema de hoy es diferente. Estamos hablando de los abogados de Johnny Depp y de Amber Heard. Ya el de Amber ya lo publicamos, así que ojalá que hayas tenido chance de verlos. No tan solo ese, sino también los videos anteriores, donde estoy hablando acerca de cómo las historias de estos dos personajes se juntan, se parecen y que a veces esto nos impulsa a decir, tu historia y la mía se parecen, entonces creo que nos podemos comprender mejor, por eso nos vamos a juntar y no nos damos cuenta que estamos cometiendo un gravísimo error. También está el análisis del perfil psicológico de cada uno de ellos a partir de la prueba neurotest, como si la hubieran contestado, y entonces ahí te muestro por qué no debían estar juntos. Son antagónicos, antagónicos entre ellos mismos y antagónicos también entre los dos. Entonces traen ahí un enredo genial, que bueno, vemos como a dónde los llevó. Y también desde la numerología se me ocurrió hacer este análisis para ver qué pasaba con los astros, qué decían. Y sorpresa, de verdad, yo fui la primera sorprendida porque resulta que son antagónicos también en números. Y de pasado veo el horóscopo chino para el 2022 para cada uno de esos signos. Y no, bueno, está clarito ahí que dice, ya saben que es interpretativo y que uno se vincula con eso, pero clarito dice ahí lo que les iba a pasar, que iban a enfrentar situaciones con la ley y con la expareja y todo ese tipo de cosas. Así que bueno, si crees en los signos, si crees en la ciencia, si crees en la historia de familia, cómo se hacen esos vínculos y esas lealtades invisibles, pues bueno, ahí tienes información. Para quienes me conocen, porque ya han visto mis videos, que me encanta estudiar, me encanta provocar ciertas reflexiones, miradas distintas acerca de un fenómeno. Es muy fácil que alguien, por ejemplo, que está siendo maltratado en redes, pues bueno, vamos todos y vamos a seguir hablando de él. A mí me gusta buscar otros ángulos, es el por qué, de dónde viene, qué está provocando eso. Y esto con la intención de que te resulte útil a ti. A mí me resulta muy útil estar haciendo esos análisis porque yo me sorprendo, pero que también te resulte útil a ti para pensar un poquito más, ¿por qué estoy donde estoy? ¿Qué es lo que me detiene aquí? ¿Por qué debo de seguir en esta relación? Llámese de trabajo, llámese con la familia, etcétera. ¿Qué hace que me enrede tanto? Y para ello, me gusta aprovechar esos temas que son virales o que mucha gente lo puede asociar, lo puede ver fácilmente en redes, en YouTube y demás. Hay muchísima información. No, creo que vale la pena verlo, pero aprender a verlo con otros ojos, con otras miradas. Y esto es para ir entrenando nuestro cerebro, a nuestra mente, a saber cómo distinguir ciertas situaciones, ciertos detalles que otros han pasado por alto, porque no es su especialidad. Pero a mí me interesa que vayamos agudizando cada vez más nuestra mirada para darnos cuenta de algunos elementos, algunos aspectos que nos van a ayudar a pensar en nuestra propia vida. Y pues bueno, yo soy Josefa Galván, gracias por estar aquí conmigo, te espero, espero que me acompañes hasta el final, que te suscribas a mi canal, que veas los otros videos y si todo esto te ayuda en algo, bueno, que lo compartas para que nosotros vayamos mejorando nuestra manera de ver la vida, de vernos a nosotros mismos y al mundo. Así que, pues bienvenido, prepara tu bebida favorita porque en este momento comenzamos. Así que vamos con una bebida y vamos a analizar cómo fue el desempeño de los abogados de Johnny Depp. Así que adelante. El otro día, una amiga me dijo, oye José, ¿por qué este cuate demandó a su ex esposa? Pues con tanta información ya no sé si lo tengo claro, así que bueno, pues con gusto me encanta andar explicando si tengo la información y si no la busco, pero te cuento cuál es la causa de la demanda. Johnny Depp y sus abogados interpusieron una demanda contra Amber Heard por publicar en 2018 un artículo de opinión en el Washington Post. Ellos dicen que Amber inventó haber sufrido violencia doméstica que supuestamente afectó su carrera, pero más bien afectó la carrera de Johnny Depp. Benjamin Chiu, el abogado titular del equipo que defiende a Depp, afirmó que Amber Heard hizo las acusaciones porque Depp
le había pedido el divorcio, por el cual se le pagaron $7 millones más otros beneficios. $7 millones. ¿Qué harías tú con $7 millones? Si tu exmarido te lo da, ¿ya lo dejas en paz o le sigues dando lata? Bueno, pues eso es lo que pasó acá. Benjamin Benjamin Chew, el abogado de Johnny, argumentó que si bien el artículo de opinión de Heard no mencionaba a Depp, estaba claro que se refería a él por el título. Hace 2 años me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico. Todo es entrecomillado. ¿Por qué? Porque eso se publicó así, ese era el titular en el Washington Post. Y que ese artículo sí afectó a Johnny, pues sus proyectos prácticamente se detuvieron. Ejemplo, Los Piratas del Caribe. Dicho artículo hace referencia a la solicitud de orden de restricción de Amber contra Johnny en mayo de 2016. En él afirmaba que Depp había abusado físicamente de ella y que al salir del juzgado, pues ya los paparazzi lo estaban esperando casualmente, ¿verdad? Entrecomillado, casualmente, para tomarle fotos, porque los paparazzi sabían de qué lado le iban a tomar las fotos a Amber, que fueron publicadas donde se le veían esos supuestos moretones o heridas. Chu mencionó la aparición de Heard en público con un hematoma en la cara el 27 de mayo de 2016 y le acusa directamente de fingir esa lesión, que no fue real. Citó que Depp no la había visto desde el 21 de mayo del 2016 y que los testigos jamás la vieron con lesión, sobre todo que al otro día ella estuvo en evento público, que al otro día iba con sus amigos por la calle y que le tomaron varias fotos y por ningún lado se le veía un hematoma o un moretón o algo parecido. Incluso se va riendo en la calle, etcétera. Entonces, yo creo que ella misma jugó muchas cosas en contra. Pero en fin, por tanto, dijeron que esas situaciones representan la mejor actuación de la vida de Amber Heard, que será su mejor película, su mejor actuación, porque es una mentirosa obsesionada con su imagen. A diferencia de los abogados de Amber, que cometieron mega errores, los abogados de Johnny tuvieron un desempeño extraordinario, logrando mega aciertos y así la victoria de su cliente. Ahora vamos a analizar juntos algunos factores que a mi juicio fueron los más relevantes. Así que, ¿desde qué ángulo vamos a analizar el buen desempeño de los abogados de Johnny? Desde 6 puntos principales y 2 de antecedentes. Uno es que ya se conocían, ya Johnny había sido ya era cliente de ellos, y la otra es que ellos aceptaron un caso ganador. A diferencia de los abogados de Amber Heard, nosotros podemos ver aquí que el equipo de Johnny estaba claro, estaba seguro que tenían un caso ganador. Entonces, los elementos que vamos a analizar es que estudiaron cada factor o cada parte de los expedientes a detalle, que se vieron impecables en el orden y la coordinación entre ellos. Eso fue muy importante. Se vieron competentes para hacer preguntas. Eso fue, pero así, matador. Los testigos que llevaron eran gente con prestigio, con buena reputación. También fueron muy responsables y muy prudentes en su actuar, tanto en la corte como hacia afuera de la corte. Y la excelente empatía entre ellos mismos y con su cliente. Vayamos por el primero. Los abogados ya conocían a Amber, ya tenían 4 años de relación, 4 o 5 años de relación, porque ya le habían manejado otros casos. Incluso yo les represento aquí a los ositos de dulce, las gomitas, porque se la pasaban comiéndolo ahí en el juicio, y ustedes lo podrán observar, que parece como el símbolo de la amistad entre ellos. ¿Por qué? Porque se compartían los dulces, hasta fue motivo de que Lane, la abogada de Amber Heard, le pidiera al doctor Spiegel que analizara por qué comían tantos dulces, así como que, qué ridiculeces, ¿no? Pero bueno, esa fue una cosa que llamó mucho la atención de ese comportamiento. Dentro de estos elementos que yo identifiqué y que me entusiasma compartir contigo, sobre todo cuando se alcanza el éxito, muchas personas dicen, bueno, vamos a analizar el fracaso, pero también es importante que nosotros seamos capaces de analizar el éxito porque vamos a encontrar cosas que sin duda se pueden mejorar, pero primero vamos a gozar porque nos fue bien. Tiene que ver con detalles, tiene que ver con cosas, tiene que ver con situaciones, obviamente, bien o súper bien hechas o acopladas o saber dar respuesta en el momento porque la creatividad se hace presente. Entonces,
¿Qué genera la confianza entre Johnny Depp, de Johnny para sus abogados y de los abogados para Johnny? Bueno, que ya tenían, como ya mencioné antes, ya tenían, ya se conocían, ya sabían que Johnny no era una persona violenta y mucho menos un golpeador. Incluso ha habido una gran cantidad de entrevistas, documentales, donde se ve a Johnny que es hasta tímido. Johnny es una persona que ayuda mucho a la gente, es una persona que no había manera. O sea, le preguntaron a varios artistas cuando empezó todo esto, muchos hicieron sus declaraciones públicas diciendo: yo de Johnny he recibido lo mejor, siempre es un caballero, siempre muy dispuesto a ayudar. O sea, no hubo una sola persona que se quejara de Johnny, excepto Amber y por supuesto los amigos de Amber, ¿no? Entonces, fíjense que esto, de alguna forma, pues los abogados ya lo tenían claro, porque sean, digo, revisaron, lo conocen ya tiempo y saben qué tipo de persona es. Entonces, tú como abogado o tú como amigo, pues sabes qué vas a decir en función de las experiencias que has tenido con él. Por tanto, eso fue aceptar para ellos un nuevo caso. No es un caso que les llega, es un nuevo caso y totalmente ganador. La otra cosa es que estudiaron los elementos a detalle, lo que tenían. Y eso se notó en cada momento, cómo utilizaron los elementos de manera precisa, tenían bien identificados cada una de las situaciones que ellos lo iban presentando. En sus participaciones, ellos tenían, por ejemplo, claro, la prueba o la evidencia número 800 o 2000 o la que sea, porque tenían enorme cantidad de evidencias y pruebas, videos y audios. Imagínense todo el equipo que se requiere para hacer análisis detallado y utilizar las partes precisas de un audio, cuál voy a utilizar en el juicio, en qué momento lo voy a presentar. Eso es un trabajo de precisión, es un trabajo de detalle, de cuidado extremo, y ellos lo hicieron muy bien porque estaban súper integrados. Todo el equipo sabía que seguía, qué pieza era la que tenían que buscar, la tenían bien documentada. Y tanto en una organización, en un negocio, como en un caso, este representa muy bien lo que significa la documentación de los procesos. Si nosotros no documentamos los procesos, nos vamos a perder, luego no sabemos dónde están las cosas, pero aquí ellos sabían perfectamente qué pieza iban a utilizar como evidencia y también, por ejemplo, calificaban muy bien a sus testigos. No presentaron un testigo que les fuera a fallar, para nada. Más bien, hubo cosas chuscas porque los abogados de Amber Heard, pésimos para preguntar, no lo supieron capitalizar y preguntaron cosas absurdas. Entonces, en este caso, no lo han dicho públicamente, pero casi me atrevo a asegurar que los abogados de Johnny Depp llevaban plan A, plan B, plan C y hasta el plan N. No fueron a improvisar. Y eso nos habla de ser impecables en el orden y la coordinación, porque entre ellos eran muy ágiles, muy veloces, integraron testigos que originalmente no estaban. En el momento que Amber Heard daba una pista o que la abogada cometía un error, etcétera, ellos ya estaban listos para saber a quién iban a buscar, a quién iban a traer como testigo y lo fueron incorporando testigos que originalmente no habían sido declarados como invitados. Incluso el más evidente es el de esta, una de las actrices que, al final lo vamos a ver, pero que fue así como la mayoría de la gente lo considera como la estocada. Entonces, estos abogados iban abriendo cada vez más espacios para ganar, porque estaban atentos, porque no se distraían, incluso en el juicio no se distraían para nada, porque estaban muy en su papel, muy en lo que tenían que hacer. En este caso, nosotros podemos identificar estos testigos como claves, ¿no? ¿Cuáles fueron los testigos que en el anterior video, hablando de los abogados de Amber, ya lo comentamos? Por ejemplo, estos testigos que se suponía que iban a apoyar a Amber fueron cruciales, como el doctor, el cirujano ortopédico Moore, que no tenía la información, pero emitió un juicio, como un juicio forense, después de haber visto lo que había pasado a Johnny, pero se atrevía a sostener algo que era insostenible. Y ni siquiera es que otro médico se lo hubiera
echado abajo, sino fue Camille. Camille Vázquez, la abogada, fue la que con preguntas. Si ellos no hubieran trabajado de esa manera tan impecable, no traería preguntas muy bien articuladas, muy bien formuladas para hacerle al doctor, que le fue desbaratando el argumento. Igual, otro de los abogados del equipo de Johnny, que estuvo interrogando al doctor Spiegel, al psiquiatra, no, bueno, eso fue un acabose. Eso fue el show más impresionante de los testigos de Amber, porque se le notaron algunas alteraciones psicológicas. Entonces, como hubo comentarios muy fuertes donde incluso se decía que pues, llevaron a un psiquiatra que está loco. O la psicóloga, Dan Hughes, que al final termina por aceptar que sí, pues, que Johnny Depp había sufrido violencia, que, no era que era una violencia reactiva y que, bueno, como ella la clasificaba, pero no tan solo eso, sino que no presentó pruebas, no le hizo pruebas psicométricas o psicológicas a Amber, sino más bien tenía notas y notas y notas. Y hubo otro momento en el juicio en el que ella presenta de sus notas una tablita donde dice con cuántas personas había establecido Amber relación afectiva, cercana y de mayor plazo, y con cuántas solamente habían sido encuentros casuales. Y justo varios de los encuentros casuales que había tenido, pues eran en el periodo que estaba casada con Johnny. Entonces eso no le ayudó. Los de ACLU, el abogado bueno, más bien el director que es Terence Dougherty, de ACLU, de la organización no gubernamental, pues terminó entregando los documentos que le pidieron, que evidenciaban que Amber no había entregado el donativo como ella decía. Pero la peor, como mencioné en el video anterior, la peor testigo de Amber fue Amber misma. ¿Qué sucedió con los testigos de Johnny? Que esto es muy interesante, que fue un mega factor de éxito y sobre todo las mega competencias que tuvieron para preguntar, porque ¿qué hicieron estos abogados? Se fueron principalmente por preguntas cerradas. Ello significa que fueron línea por línea para estructurar cada una de sus preguntas y que siempre estuvieron todos muy atentos contribuyendo, ya lo mencionaba yo anteriormente, pero que para hacer una pregunta cerrada se necesita tener información, para que el otro solamente tenga que decir sí o no, sí o no, sí o no. Y creo que ahí fue donde encajonaron, donde los llevaron, como dijeran, pues los llevaron en el ring, los llevaron a la esquina, de verdad, en el cuadrilátero, no sé cómo decirlo, cual boxeadores expertos, arrinconarlos en una esquina del cuadrilátero a cada uno de los oponentes. Así los estuvieron llevando, pero solo con preguntas cerradas. Ellos no trabajaron la opción de la explicación, porque sabían que si se iban por ese lado, iban a tener objeciones porque eran narrativas o porque era especulación, etcétera. Entonces se fueron al sí, no, sí, no. Y eso fue genial de parte de los abogados de Johnny. De los testigos de Amber, ninguno logró confirmar, haber observado golpes o heridas en Amber. En varios momentos hablaron, incluso los mismos testigos de Amber hablaron bien de Johnny, no de su generosidad. Y cómo no iban a hablar de esa generosidad si vivieron a sus costillas. Los amigos de Amber súper comodinos, vivieron algunos hasta más de un año en uno de los inmuebles de Johnny, al estilo all inclusive, con cargo a la cuenta de Johnny. Él les pagaba todo, les pagaba hasta las drogas, ¿no? Entonces, no, eso de verdad a mí me llamó mucho la atención. Creo que Amber y Johnny nunca tuvieron chance de vivir su matrimonio, nunca tuvieron chance de estar ellos solos, no por Johnny, porque a Johnny sí le gusta la privacidad, sino fue por Amber, que todo el tiempo quiere estar rodeada de personas y más personas y más personas. Pero bueno, en los videos nosotros podemos observar esos errores que contribuyeron, gracias a las preguntas, como las hacían los abogados de Johnny, fueron encajonando y fueron obteniendo la información que les permitió al final ganar. Entonces disfrutemos de estos videos porque vale la pena. Así que vamos con ello. Cannot testify that Johnny Depp was not, can you?
I can testify that he had physical acts of perpetrated on him as well as psychological aggressive acts perpetrated upon him. No further questions. All right, redirect. So I leave PH4, I leave her in PH4. And let me just stop. Are you sober, drunk? Have you been drinking? Oh, rare occasions where I was sober. I was in the middle of the night. I was asleep. So I'm sorry, I'm not sure that I understood your question. So you were sober? Oh, absolutely. Yes. Okay. Yes. Okay. Please continue. So in this October 2018 interview, you said that you had, quote, donated, end quote, your entire divorce settlement to charity, right? That's correct. And in fact, your exact words were, quote, $7 million in total was donated to, I split it between the ACLU and the Children's Hospital of Los Angeles, end quote, right? That's correct. I made that statement as soon as I got a divorce and we reached the settlement. That's when I pledged it, right then. And you say this because you, quote, wanted nothing, end quote. That is correct. But you hadn't donated your entire $7 million settlement to charity at that point, had you? That's incorrect. Sitting here today, Ms. Heard, you still haven't donated the $7 million divorce settlement to charity. Isn't that right? Incorrect. I pledged the entirety of the Ms. Heard, settlement, $7 million that's not my to question. charity, and I Ms. Heard, intend to Ms. fulfill Heard, those obligations. Ms. Heard, that's not my question. Please, What was try your to answer question? my question. Sitting here today, you have not donated the $7 million, donated, not pledged, donated the $7 million divorce settlement to charity. I use pledge and donation synonymous with one another. They're But I the same don't. thing. Ms. Heard, I don't use it synonymously. That's how donations are paid. Ms. Heard, respectfully, that's not my question. As of today, you have not paid $3.5 million of your own money to the ACLU. Yes or no? I have not yet. You had all of the told this jury under oath that you had no idea that the paparazzi would be at the courthouse on May 27th, 2016. You didn't expect a TMZ employee to show up to testify that TMZ had been alerted that you would be at the courthouse and knew exactly which side of your face to take a picture of. Did you? I know how many people will come out and say whatever for him. That's his power. That's why I wrote the op-ed. I was speaking to that phenomenon. How many people will come out in support of him and will fall to his power? He is a very powerful man, and people love currying favor with powerful men. Currying and I know favor that and firsthand. I've risking lived jail it. time for committing perjury? Excuse me? I didn't hear your question. You didn't hear Excuse my me? question? Ms. Vasquez, if you do mind, Curry- please just repeat the question. I didn't hear you. Curry favor and commit perjury in this courtroom? I have For seen a people powerful do this. man? I have seen people do this time and time again. That's why I wrote the op-ed. You didn't expect Ben King, the house manager in Australia, to show up from England. He flew from England to testify that Mr. Duff's fingertip was found exactly where he said it would be. Did you? I have never heard Johnny testify to knowing where his finger was, or really, frankly, making a claim that he knew where it was when it was found. I've never heard Johnny claim that. You didn't expect Johnny Keenan doesn't- Wyatt. Johnny has never Ms. actually Heard? said that. Ms. Heard, And I think the and jury he- can, yes. Ms. Heard, there's no question pending. Bien, pues te das cuenta qué pasó con todos estos interrogatorios, las competencias de los abogados, cómo fueron llevando de una manera muy profesional, muy inteligente, muy creativa a cada uno de los testigos, pues a qué, a decir la verdad, no es otra cosa, no es que inventaran algo distinto. Entonces, a diferencia de los testigos de Amber Heard, que cuando no estaban, pues no tenían sus bases sólidas, tenían que inventar y entonces se veían muy débiles y es cuando entraban con datos muy concretos y siempre que tenemos datos muy concretos es muy difícil que una persona se haga a un lado. Prácticamente todos los testigos de parte de Johnny sí presentaron datos concretos, sí dijeron las fechas, sí dijeron sí o no pasó, porque cuando les preguntaban algunas, ¿y usted vio y sabe qué pasó? Todo era así como muy difuso, incluso los mismos testigos de Johnny Depp, había ocasiones que no sabían ni qué contestar, o había ocasiones en que decían, ¿debo contestar eso?
le preguntaban a la juez y fíjense que eso hace de verdad una situación que a mí me llamó mucho la atención de distintos desempeños, como un desempeño muy profesional, muy bien articulado, muy bien trabajado, va a ser esas diferencias. Y al final se demuestra que Amber Heard era la violenta, o que es la violenta, porque no, Johnny no tiene ninguna historia de violencia, en cambio Amber tiene varias historias de violencia con sus exparejas, se cree que hasta Elon Musk ha recibido golpes, hay algunas fotografías donde se ve él con ciertos golpes en la cara, con ciertos moretones, pero de eso no se habla mucho. Hay gente, por ejemplo, que la conoce, incluso hubo un artista mexicano que muy al principio fue su pareja y también salió muy destruido de esa relación. Él ahora se dedica a otra cosa, ya no está en la actuación, está más vinculado a cuestiones más espirituales y a la meditación, etcétera, hace otro tipo de actividades, pero a raíz de la relación con Amber quedó muy lastimado y él cambió de giro de vida. Incluso Amber contrata a un abogado para que buscara pruebas en contra de Johnny, de gente que se pudiera quejar de él. Él entrevistó a más de 100 personas y no encontró una sola persona que pudiera hablar mal de Johnny. Eso de alguna manera también es impresionante, ¿no? Que por mucho que le busquemos y que queramos hacerle daño a alguien, cuando nosotros hemos actuado bien, sí vamos a enfrentar cosas difíciles, pero como dice el dicho, al final la verdad saldrá a la luz. Y bueno, el comportamiento de Johnny, que tenía que ver con una historia de familia, donde él tendía a irse a guardar a un lugar privado, donde sentirse protegido porque la madre le golpeaba, pues eso también hizo que los abogados tuvieran cierta empatía con Johnny en algunos momentos cuando Camille le abrazaba o que Johnny, Ben Chui, Ben Chiu o Chui, como lo queramos decir, Ben Chiu le tocaba el brazo muy cercano, muy de festejar con él. Era muy interesante porque mucha gente empezó a decir, no, es que Camille quiere con Johnny, Johnny quiere con Camille. Y bueno, ya después Camille fue entrevistada y dijo que no, que lo conoce, que lo aprecia. Y ¿qué nos pasa a nosotros, las personas más latinas? Somos más con rol de mamá. Entonces tendemos a proteger a quien vemos como frágil. Y a Johnny en muchas ocasiones se le ve como una persona frágil, se fuga mucho en la creatividad, en la pintura, en la música, y ese es su lugar, ese es el lugar de paz o de tranquilidad para él, de bienestar. Pero bueno, eso nos pasa a muchos. Entonces no hubo manera, no le encontraron. Por eso los abogados estaban súper convencidos de que eso iba por buen camino. Y eso ayuda mucho cuando uno está defendiendo a alguien, ¿cierto? A todos nos pasa.
ver en este video, en este edificio donde vivía Amber con Johnny, por supuesto, y los amigos. Todo el tiempo estuvo con comodinos amigos, los amigos que se aprovecharon, no tan solo de Johnny, sino también de Amber, y que Johnny lo permitió porque Johnny, como le mencioné en otro video, tiene gran dificultad para enfrentar el conflicto por su propia formación, por sus propias experiencias de niño. Entonces no se le facilita y va a postergar las cosas y va a ceder hasta que ya no puede más, ¿no? Entonces, los amigos se aprovecharon en toda ocasión de vivir largos periodos en este hermoso edificio que ustedes están observando, está increíble. Ahí tuvieron casa, comida y sustento, bebidas, viajes, sustancias, tuvieron todo y no tenían que pagar un solo dólar. Vean ahora ese edificio tan padre que incluso Amber lo pidió como parte de los beneficios que podía tener como en el juicio, ¿no? Y qué cosa estaba peleando, pues no estaba nada perdida. Entonces, es interesante cómo a veces nosotros permitimos que algunos familiares o amigos lleguen a nuestra casa y permitamos que destruyan nuestras propias relaciones. Eso me parece que les pasó a ellos dos. Johnny lo permitió, Amber lo manejó, lo guió, lo controló todo el tiempo, pero llega el momento en que eso se va a reventar. Incluso no se revienta por él, lo curioso, sino que se revienta por ella. Ella es la que empieza pues a salirse ya de sus casillas, de sus posibles controles que podía tener. Y yo creo que esa del respeto y de la dignidad que Johnny se merecía. No lo estoy disculpando, o sea, porque mucha gente que piensa desde el feminismo cree que eso es un asunto de feminismo. No, yo no me guío ni por el machismo ni por el feminismo, sino por la calidad de las relaciones entre las personas, entre las parejas, y cómo a veces se tiende a abusar, y para que haya un abuso es porque el otro lo permite, o porque el otro es frágil, o porque el otro es muy pequeño, muy débil y no puede contra la figura que él está violentando. Así que tengamos cuidado con eso. Punto número 5, factor, elemento de éxito número 5 de parte de los abogados de Johnny: el ser responsables y muy prudentes en su actuar. Siempre se han comportado de manera sensata. Cuando les abordan para entrevistarlos, son muy cautelosos y discretos. No han dado declaraciones a los medios que pudieran prestarse a malos entendidos. Y el punto número 6 es la excelente empatía entre ellos y con su cliente. También fuimos testigos de la educación, la familiaridad y la empatía, hasta diría yo afecto entre ellos y de ellos con Johnny. Yo creo que le tienen un afecto muy especial, pero también un respeto por el talento que él tiene, porque no es un hombre que viva de lujos o todo eso. Pues es parte de vivir en un ambiente del jet set, de la artisteada, ¿no? De Hollywood y todo esto, pero Johnny en realidad es muy sencillo, mucha gente lo ha identificado. Hace poco entrevistaron a uno de los conserjes del edificio, él es mexicano, y él comentaba que Johnny es súper tranquilo, que es súper amable, que nunca un problema con él, a diferencia de otros artistas que son arrogantes, que son prepotentes. Johnny no, nunca. Incluso hasta le pregunta por su familia, o que le pregunta le llama por su nombre, por ejemplo. Ese tipo de detalles, pues hablan de la persona, de cómo es. Y de hecho, yo creo que tal vez te diste cuenta de lo cercana que estaba Camille, que es la superabogada, con Johnny, pero Camille es de hijo, su padre o su madre es colombiana, y entonces es un papá cubano. Somos así, o sea, somos más cercanos, somos más táctiles, más kinestésicos, más de contacto físico. Entonces eso hace que de alguna forma se sienta mejor. Por otro lado, el perfil de los abogados es que tienen, en el caso de Camille, tiene una gran experiencia en defensoría por difamación, manejo de crisis, problemas sistémicos laborales y mediáticos que afectan la reputación. Es decir, ella es especialista en reputación, es especialista en difamación. Por lo tanto, pues tenía una trucha en el equipo. Aparte, tiene carácter fuerte, se le nota cuando se planta. Muy sonriente, pero marca límites, no es una persona que tenga dificultad para ello, porque carácter fuerte no es grosería, sino más bien es amablemente uno puede decir, no, esto no es y esto no va por ahí. Una actitud determinante y un estilo bastante lógico,
que evidentemente le lleva a enfocar en la información, o el interrogatorio lo lleva a la información sólida, a datos verificables y no narrativas. No se creen los cuentos. Hay una frase o una expresión que a mí me gusta mucho que dice que dato mata relato, y es cierto. Cuando dice, pero a ver, ¿cuántos? Es que todos, es que nunca, es que no hay, pero ¿cuántos? Dime cuántos si hay. Se corta uno cuando solamente está aventando un relato. En muchas ocasiones dejó sin palabras tanto a Amber como a sus abogados con preguntas concretas de Camille. Obviamente, ella ya sabía la respuesta. Por ejemplo, si Johnny no se quita nunca los anillos, ¿cómo es que no le lastimó la cara, señora Heard? ¿No? Le dice. ¿Por qué regalarle un cuchillo a quien consideras que es tu perpetrador? Y ella empieza, porque era su cumpleaños y no sé qué cosa. Esas son, pero le da margen muy pequeño para que dé una explicación. Y luego dice, ¿por qué no se le veía ninguna marca en la cara o cuerpo un día después de haber sido duramente golpeada? Y mostraba las fotografías. Decía, mira, usted aquí dice que ha sido golpeada y se saca las fotografías con los moretones que después se verificó y que habían sido alteradas. Y dice, y al otro día pues está como si nada. Entonces, hay una diferencia muy grande entre los equipos de abogados y lo podemos ver claramente en cómo se manejan unos y otros. Aquí les comparto 2 videos donde se ve claramente qué es lo que pasó, y tristemente para Amber, los abogados, yo creo que, digo, si ganaron dinero, que supongo que sí, porque la aseguradora, por la aseguradora ellos están protegidos, pero se me hace muy mal plan de cómo se manejaron con respecto a Amber, y aquí lo pueden ver. A diferencia de esa camaradería que tienen el equipo de Johnny Depp, es muy diferente. Y bueno. Y bueno, ¿qué era lo más importante en este juicio? Que el juicio ya se cierra, el juicio termina, pero la que no ha terminado es Amber. Para Johnny ya esto está cerrado. ¿Y por qué? Porque lo más importante para él no era el dinero. Lo trascendente fue, según mi juicio, por un lado fue retarse a sí mismo a salir de esa cueva en la cual aprendió a meterse desde niño. No seguirse aislando y ser capaz de enfrentar los conflictos y los problemas, decir la verdad, decir lo que estaba ocurriendo, poder limpiar su nombre. Para él eso era muy importante, recuperar su reputación y su dignidad por el bien de sus hijos. En pocas palabras, él lo dijo en varias ocasiones, es recuperar su vida. Y creo que eso es lo valioso para él, que es muy significativo. Ya lo dije, ya pasó, ya todo el mundo se dio cuenta, fui capaz de salir a dar la cara, fui capaz de defenderme. A mí me parece que de eso se trataba. Y bueno, pues los dejo con un cierre distinto ahora en este video para que ustedes gocen de este momento. Mis queridos amigos y amigas, hasta aquí este video. Gracias por acompañarme. Recuerda dejar tu like, recuerda que vas a tener otro video. Vamos a hablar un poquito de más. Tenemos un tema que nos están solicitando y esto es de Shakira y Piqué. Así que pues voy a hacer un análisis. No voy a hacer tantos videos como el de Johnny Depp, que dio para mucho, pero sí voy a hablar acerca de Shakira y Piqué y la infidelidad. Así que recuerda que la violencia no tiene género. No seas violento, no seas violenta. Hablando se entiende la gente, y si no sabes cómo hacerlo, pide ayuda. Y si tú o alguien están pasando por este tipo de situaciones, de verdad, pide ayuda. Vivir con respeto y dignidad es el principal derecho de todo ser humano.
nosotros debemos pelear por ello. Nos vemos en el próximo video, así que recuerda que adentro, sí, aquí adentro es la clave. Aquí está todo. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.